Mm, Muy bien. ¿Qué es Big Data? Tocamos en la clase pasada, que era básicamente cuando hablábamos de Big Data, hablábamos de muchos millones de registros tra- procesando en simultáneo, que habían ciertas tecnologías, tipos de fuentes de datos donde finalmente eh, podemos alojar este tipo de información. Tipos de procesamiento como son data streaming, algunos son por cargas batch, a grandes procesamientos, a gran escala. Trabajamos mucho con APIs, IoT y básicamente información trabajando en tiempo real, ¿no? Entonces, basado en esos conceptos, hoy veremos aplicaciones. ¿Dónde se aplica? ¿Cuál es el verdadero desafío de Big Data? Entonces, entramos a este mundo de cómo aplicar Big Data, ¿no? Básicamente se trata en reunir, analizar y entregar. Es exactamente las funciones del ingeniero de datos. Pero cuando hablamos de Big Data es las funciones del ingeniero de datos, pero a gran escala, ¿no? Si bien es cierto, el ingeniero de datos puede tener el rol de extraer, cargar, transformar, limpiar y disponibilizar información, pero hay un rol del ingeniero de datos o una función muy especial a los ingenieros de datos que conocen este tipo de tecnologías que son básicamente la generación, exportación, consumo en data streaming. Y ahí pues hay un skill superior a un ingeniero de datos convencional, ¿no? El ingeniero de datos convencional extrae, transforma, limpia y carga. Y finalmente el ingeniero de datos con especializaciones en Big Data tiene un campo más amplio de poder desarrollarse, ya que tiene el, el campo de Big Data, que básicamente encuentras procesamiento en tiempo real, que un ingeniero de datos normalmente conoce los conceptos, tiene las herramientas, ¿no? Pero no lo aplica de una forma, pues, especial, digamos, ya que eh, tendría que haber cierta especialidad o cierto expertise en la parte de Big Data, ¿no? Entonces, basado en ello, comentar que cuando hablamos de cómo aplicar Big Data, aplicamos cuando reunimos información, por ejemplo, de APIs, de redes sociales, YouTube. Recuerden que no necesariamente cuando hablamos de extraer información, no lo tomemos tan literal como, es de una página web, ok, vamos a extraer datos, ¿no? Porque también nosotros, recuerden que podemos hacer la interpretación con un Analytics, como un Google Analytics, e interpretar toda la información con la cual se interactúa una página web, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando dan un clic, cuando un usuario da un clic, capturar las sesiones que se van presentando en interacciones con las páginas web. Entonces, hay varias formas de poder capturar esos datos, ¿no? Esa es una parte de cómo reunir ese tipo de información. Aquí varios ejemplos: redes sociales, blogs, Twitter, noticias, reseñas de productos. Claro, todo eso es información que está en el mundo del Internet y que podemos capturar con diferentes formas y estrategias, ¿no? Lo siguiente es analizar. Analizar. ¿Cómo analizamos este tipo de información? Pues lo comentamos anteriormente. Enriquecemos y preparamos el contenido con metadatos. Por ejemplo, ya, ¿cómo podríamos evaluar la interacción de una página web por usuarios, ¿no? Entonces, bueno, estamos evaluando creamos un tag en cada botón, en cada sector de la página, por sensibilidad del usuario, ¿no? Tenemos varias formas. Entonces, con ello
podríamos armar un mapa de calor, un funnel. ¿Qué es un funnel? Es eh, todo el proceso desde que el usuario se loguea hasta por dónde pasea hasta lograr un objetivo, ¿no? Normalmente se desarrolla en páginas de e-commerce o marketplace. Entonces, este tipo de análisis es el más recurrente. Lo siguiente es, normalmente, cuando tratamos con redes sociales, eh, ¿qué ganas cuando publicas un producto en redes sociales, por ejemplo? No sé, en Facebook tienes caritas tristes, son como que caritas de sentimientos, de emociones que expresan los usuarios con referencia a una publicación, ¿no? Entonces, ahí es donde tú puedes analizar finalmente los comportamientos de los usuarios, no solamente a nivel cuántos likes tiene mi página, cuál es la diferencia entre un like y un corazón o un me encanta, es que hay como que niveles, ¿no? Tú podrías catalogar como del 1 al 5 los emojis clásicos y podrías incluso analizar qué tipo de reacción tuvieron sobre o puntuar qué tipo de reacción tuvo tu publicación con un público objetivo puntual, ¿no? Entonces, hay esas formas de analizar, ¿no? Una podría ser en redes sociales capturando ese tipo de reacciones, otra podría ser capturando interacciones con las páginas web, otra es, por ejemplo, los chatbots, normalmente el chat GPT interpreta de diversos idiomas, ¿no? La información. Pero también hay unos chats que tú les puedes mandar el voice, el mensaje de voz, y te lo pueden interpretar. Claro, son chats normalmente que son con licencias pro, pero pueden analizar. Esto no es más que por detrás hay un modelo que captura o interpreta la voz y la traduce al lenguaje máquina y finalmente traduce y lo mismo lo vuelve a exponer, ¿no? Pero es un procesamiento y análisis básicamente de lo que se está enviando. O sea, tú reúnes un texto de voz, y normalmente he visto incluso que, que ahora hay hasta bots que reciben he visto, ¿cómo se llama esto? Son auriculares que funcionan con aplicaciones que tú ya no necesitas incluso saber el inglés porque puedes estar en una reunión de Teams y estar escuchando por medio de un traductor inteligente en los auriculares mientras la persona está hablando en otro idioma. Entonces, eso no es que es el audio lo esté interpretando, por ejemplo, el Teams, ¿no? Sino que hay una herramienta por detrás que recibe información, la traduce y recién emite el output que vendría a ser el voice eh, final, ¿no? El cual recibe, claro, hay un cierto delay porque hay un procesamiento del audio de voz y luego viene el tema de traducción, pero hasta ese nivel ya se puede llegar, que tanto así que podrían facilitar el uso de trabajos en remoto cuando a veces solicitan, pues no, normalmente los ingenieros de datos nos solicitan saber inglés a un nivel B2, ¿no? Ya, bueno, hay países que ya cuentan con esta tecnología que pueden utilizar ese tipo de traductores, ¿no? Y ya no es necesario incluso el inglés en ese caso, ¿no? Claro que tiene cierto margen de error, por lo mismo que no es un lenguaje interpretado, sino un lenguaje textual traducido, ¿no? Y reproducido por medio de una voz. Entonces, ahí hay también otro punto que hoy día se expone pues con Big Data, ¿no?
Luego tenemos cómo nosotros entregamos ese tipo de información, porque no solamente es la recolecto, la transformo, la analizo y finalmente, ¿qué es lo que hacemos, no? Proporcionar a los profesionales, bueno, no solamente de marketing, sino de cualquier área, acceso instantáneo a datos y análisis de redes sociales, ¿no? Entonces, no nos basta con recolectar la información, transformarla y exportarla o guardarla en un almacenador de datos, sino que es necesario hacerla disponible para que, y con un valor, recuerden, para que el área que necesite este tipo de información pueda finalmente analizar y tomar decisiones, que es básicamente lo que nosotros, ingenieros de datos, tenemos que llegar, ¿no? Si nosotros llegamos al punto de disponibilizar información y dejarla ahí, pues simplemente ya verán qué hacen con la información. No estamos, bueno, al parecer mío, a mi visión, yo siento que no estoy dando un valor. Si es que no tomamos si es que no tenemos un aporte de toma de decisión, pues no estamos dando un valor, ¿no? El valor es apoyar con información legible a que áreas correspondientes puedan tomar decisiones basadas en datos. Eso es el objetivo, pues, finalmente, de los ingenieros de datos, ¿no? No solamente debería ser organizar y todo eso, sino que también es parte de el aportar a la toma de decisiones, ¿no? Por eso ustedes, como ingenieros de datos, normalmente nos dicen, no, ustedes solamente tienen que entregar información, pero ustedes deben ir siempre un poco más allá, no quedarse con, voy a entregar información y ahí queda, sino siempre ir un poco más allá, apoyar en la toma de decisiones, ¿no? Basado en datos siempre. Y hay un término que es bastante importante, que deberían de adoptarlo, que es data driven, ¿no? Entonces, lo que significa llevar una empresa a ser data driven es que la empresa pueda tomar decisión a partir de datos. Entonces, si nosotros entregamos datos de valor con valor, la empresa puede tomar decisiones. Si ustedes apoyan a la empresa en que tomen decisiones basadas en datos, pues están en el camino a llevar a la empresa a ser data driven, ¿no? Que debería ser el objetivo final de todas las empresas, porque normalmente las decisiones que no son basadas en datos, normalmente o tienen muy alto el margen de error de fracasar por una toma de decisión mala, porque no tienes un estudio analítico de qué sucede en el entorno del proyecto, de la empresa, o simplemente pues es una decisión porque un alto mando lo hizo, por creencias o paradigmas que pueda tener, ¿no? O por influencias del entorno, ¿no? En el que se encuentra. Pero, ¿qué es más certero para ustedes si ponen en una balanza, bueno, el paradigma, la creencia de un alto mando en la empresa o que las áreas aporten información basadas en datos estadísticos y analizados y preparados para poder tomar una decisión, ¿no? Entonces, eso hay que pensar y es algo que yo siempre promuevo en todas las empresas que estoy o he estado, eh, promover y tratar de dar un valor de tal forma que puedo sumar a esa toma de decisión. Entonces, si ustedes aportan, pues están entregando un gran valor y se va a notar los profesionales que son, ¿no? Siempre anoten eso. Entonces, otro tipo de aplicación es, por ejemplo, en seguridad. Esto es importante porque el Departamento de Policía de Los Ángeles eh, puede incluso predecir futuros delitos en lugares de unos 46 metros y medio cuadrados, ¿no? Entonces puede establecer puntos calientes o mapas de calor donde más hay delincuencia. ¿Basado en qué? Basado en que
En Los Ángeles, pues ya optan por las cámaras de identificación de delincuencia. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, yo vi en una exposición que hay una empresa que se llama Axon Soft que entrega cámaras con software de inteligencia artificial para identificar movimientos o acciones específicas por medio de la cámara. Es decir, ustedes, Python tiene un gran valor donde hay una librería que lo que hace es reconocer en, en una imagen ciertas acciones, ¿no? Pero ahora imagínense si antes podías reconocer en una imagen no sé, una cara, podías reconocer una expresión facial, ¿no? Capturarla. Hoy, con la inteligencia artificial, pues incluso con algún modelo de machine learning o con algún modelo de deep learning, incluso podrías hacer un modelo o una red neuronal para que la imagen pueda aprender de sí misma y captar acciones e ir aprendiendo de ello mismo para que pueda eh, predecir futuros delitos en ciertos lugares. Con eso es que en este lugar tienen un mapa y tienen marcado dónde son la mayor cantidad de delitos para poder prevenir. Y con esto, ¿qué lograrán, Giancarlo? ¿No? ¿De qué sirve? Claro, tú puedes, ya tienes dónde hay más delitos, entonces a ese lugar asignas más policías, más personal de seguridad, ¿no? Entonces ayudan en ese tema. Claro que aquí en Perú, bueno, es un poco más crítico el tema, porque incluso yo creería que las cámaras te podrían desaparecerla, ¿no? Pero es un tema ya que se podría escapar de las manos y se podría implementar en cualquier sitio. Claro que debe tener un costo de infraestructura, de software, entre otros temas que podrían servir para implementarlos, ¿no? Pero también ver el tema de infraestructura, todo ello que podría conllevar a un alto costo, ¿no? Entonces, pero ya existe el tema de aplicación. Y aquí donde se aplica Big Data, claro, constantemente cuando se identifica una acción, esto envía probablemente captura la imagen, captura los datos y los envía a un procesamiento, ¿no? A un procesamiento en data streaming y ahí es donde se genera el Big Data, ¿no? Ahora en una calle no pasan dos personas en un día, ¿no? Están pasando constantemente acciones, puede capturarse pues que todo el día pues no hay, todos son movimientos normales, a cada segundo, cada minuto, y con eso puedes determinar qué tan movida, qué tan delictiva podría ser esa calle por la que estén deambulando o caminando las personas, ¿no? Eh, ¿Alguna duda hasta acá con las aplicaciones tanto en voice como en seguridad? Consultas por el chat, nada, todo claro. Muy bien. Otro tipo de aplicaciones en transportes. Este también es sumamente importante porque, por ejemplo, eh, no solamente en predecir volúmenes de pasajeros con la mayor precisión posible, sino a nivel de transporte, en Estados Unidos ya se utilizan semáforos inteligentes. ¿Y cómo serán los semáforos inteligentes? ¿Cómo actúan, no? Bueno, fácil. Siempre el semáforo va acompañado de una cámara. La cámara va capturando cuántos automóviles se encuentran en la calle y de acuerdo a cuántos automóviles hay en cada avenida donde se cruzan, pues determina cuál es la que va a tener pase, ¿no? Y si es que, imagínense, una está casi vacía y la otra está con mucho tránsito, entonces, bueno, dará el verde constante y la otra esperará hasta que tome un tiempo establecido, ¿no? Entonces, no solamente en predecir volúmenes de pasajeros, por ejemplo,
El, ¿Cómo ustedes creen? Acá en Perú hay el metropolitano, ¿no? ¿Cómo ustedes creen que constantemente están evaluando y midiendo y agregando, en caso que sea necesario, más buses para el transporte público? Pues simple, cada vez que pasa una tarjeta por el lector de proximidad para pagar el pasaje, pues están contabilizando cuántas personas hay dentro. Y con ello ellos pueden medir y ver, bueno, la teoría dice que podrían medir y ver si necesitan más buses o no y si se dan abasto o no por cada una de las estaciones, ¿no? Entonces ellos ya evalúan la frecuencia y pueden disponibilizar más buses. Esa es la teoría. Bueno, entre la teoría y lo que sucede, pues podría haber también un mal uso ahí en Big Data, porque cada vez que tú controlas la cantidad de pasajeros, pues no le estés analizando correctamente y eso puede ser lo que esté pasando aquí en Perú, ¿no? Porque normalmente en transportes públicos, pues es un poco catastrófico ahí el asunto. Pero con ello podemos ver que hay un punto de mejora donde podemos ver si se dan abasto o si puedes dar, abastecer más autos, más buses, ¿no? Entre otras cosas. Eh, otra de las aplicaciones en transportes, eh, he visto también no solamente los semáforos y no solamente la cantidad de pasajeros que podría abordar el bus. El caso práctico vivencial es el metropolitano, sino en los trenes también. Los trenes normalmente tienen un aforo bien especial, entonces, y en las puertas de los trenes normalmente dice qué cantidad de aforo tienen y cómo se va actualizando eso. Eso es una comunicación máquina a máquina que va contabilizando cuántas personas van pasando por el lector de proximidad. Entonces, ¿cómo contabilizan? Claro, cada vez que pasan, ¿no? Ese sería otro caso de uso bastante importante en los transportes. Eh, Eventos con mal tiempo, las ocasiones, los fallos de funcionamiento y los comentarios de los clientes sobre las operaciones de transporte en curso pueden analizarse y procesarse en tiempo real. Esto, si tiene una buena aplicación en transporte, hay muchas cosas que podrían mejorar. Muchas cosas que sí podrían mejorar. Si es que se analizara de una forma correcta. Pero si pues tienes la oportunidad y no la aplicas, pues hay un problema, ¿no? Hay un problema ahí y un punto de mejora. Esto sería lo que serían aplicaciones en transportes. Aplicaciones en salud. Aquí es un punto muy importante porque si bien es cierto, imagínense si podemos detectar un, una actividad delictiva en una cámara, ¿por qué no podríamos tener como que un modelo de Machine Learning o de Deep Learning y que pueda reconocer en radiografías, detectar patologías cancerígenas, ¿no? Entonces, podría darse, podría existir incluso ya que existan ese tipo de modelos que puedan detectar, pero siempre es necesaria, una vez que el modelo pueda detectar algo, yo creería que no sería algo preciso para la toma de una decisión, sino que debería de ser también esa decisión analizada por el, un médico, ¿no? Un médico debería de analizar ese resultado con el fin de que puedan tomar una decisión. Entonces, yo siento que en aplicaciones de salud, de Big Data, de ingeniería de datos, podríamos aportar con
con facilitar de una forma más una forma más ágil el punto de dar resultados en lectura de patologías, de enfermedades, ¿no? Pero no siento que sea todavía un proceso maduro para poder tomar decisión y que pueda tomar decisión ya una aplicación como podría hacerlo en un sistema de ventas, por ejemplo, algo automático y que tome, no sé, automáticamente una decisión, ¿no? En temas de salud es un poco más delicado y es un poco, este, mm, aparte de delicado, es un poco más riesgoso, ¿no? Entonces, hoy en día hay algoritmos de clasificación, segmentación o detección para crear centros de atención con la finalidad de detectar patologías. Pero estos centros de atención básicamente son entidades aprobadas por el FDA, que el FDA es la entidad que clasifica la severidad de la problemática en tipo 1, 2, 3 y en base a ello autoriza el desarrollo de software. El FDA es el ente regulador de ya sea de medicinas, de cualquier tema que tenga que ver con el consumo, con la aplicación de herramientas en la salud, ¿no? Entonces, con ello, ellos tienen que certificar que la aplicación o el desarrollo tienen que autorizarlo para que pueda ser algo que apoye en la toma de una decisión, ¿no? Sin embargo, ya se viene avanzando con ello. Entonces, eh, yo creería que es un gran avance el hecho de que un cáncer pueda ser en apoyo de la tecnología poder encontrar ese diagnóstico rápidamente, a diferencia de esperar hacer, no sé, muchos análisis y esperar que una máquina o una persona esté analizando, podrían apoyarse en tecnología con el fin de que se agilice ese resultado e incluso se podría prevenir algo fatal, ¿no? Entonces, por ahí va la aplicación en salud. Tenemos también desafíos técnicos en Big Data. Bueno, uno de los principales desafíos es dónde voy a almacenar grandes cantidades de datos. Si se supone que 10 millones de registros, ¿en dónde los guardo, no? ¿Dónde voy a almacenar si una base de datos no puede aguantar o soportar tantas cantidades de datos? Entonces, aquí es donde entra el desafío. El desafío de qué base de datos elijo. Entonces, ustedes se acuerdan que cuando hablamos de Big Data, hablamos, recuerden, de tres tipos de almacenadores o repositorios, que hablábamos de Data Mart, Data Warehouse y un Data Lake. Y les comenté que existía uno más, que es un Lakehouse. Entonces, el Lakehouse es la combinación del Data Warehouse con el Data Mart. Entonces, normalmente cuando hablamos de este tipo de cantidad de datos, hablamos de un Data Lake. Un Data Lake con un alto procesamiento en datos, que podría ser un Spark con escala. Podríamos utilizar un Hadoop, un HDFS para poder almacenar información. Recuerdan que cuando yo les comenté que hablábamos de almacenamiento de grandes cantidades de datos, les comenté que había un ecosistema que es especial o dedicado a este tipo de soluciones. Es el ecosistema de Hadoop, el elefantito amarillo. Este tiene pues un visor que es el Hue, utiliza SQL para la lectura de los metadatos, utiliza el HDFS. ¿Qué es HDFS? HDFS es un repositorio o almacenador de archivos, pero
con metadatos. Si tú quisieras visualizar data, utilizas el hue apuntando al HDFS y lo que vas a hacer es leer los metadatos. Entonces, cuando tú utilizas metadatos, la información está repartida en diferentes bloques. No necesariamente todo está en un solo archivo. Tú puedes ver un archivo, siempre vas a ver una carpeta y muchos archivos, porque la información está particionada. Esa es la palabra, está particionada. Entonces, cuando tú vas y consultas con la base de datos de Hue al HDFS, lo que vas a encontrar es, puede ser que el archivo sea X, Y, Z, o puede ser un registro que estés buscando, pero la información esté repartida de esta forma, ¿no? No vas a encontrar todo en un solo bloque, sino que por detrás vas a ver que cuando lo ejecutas por comandos, te sale partición uno 2 3 4 leyendo, ¿no? Leyendo todas las particiones y te retorna rápidamente un resultado y te dice en qué partición está cada parte del registro que estás buscando, ¿no? Normalmente, Big Data y HDFS trabajan de una forma en que los metadatos no están todos en un solo, en un solo bloque, sino que está repartido en más de dos bloques. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen, digamos, ven físicamente, entran al HDFS y ven físicamente un archivo, eh, ese archivo puede tener, no sé, pues imaginemos un millón no un millón, 500.000 registros, de los cuales la mitad también están en otro archivo. Entonces, ¿qué pasa si tu archivo se pierde, se daña? En el otro archivo también está. Entonces, los fallos la tolerancia a fallos es mínima, porque siempre tienes un respaldo del archivo. No es que en un solo bloque tengas todos los datos, sino que está repartido en varias particiones. Entonces, es bien complejo perder datos. Bueno, lo único que te podría pasar es que elimines la carpeta, ¿no? Y ahí sí aparece todo, ¿no? Pero normalmente están metadateados de esa forma. Ahora, cuando tú lees un archivo en HDFS, normalmente son archivos tipo Parquet. Ya, los archivos tipo Parquet son archivos que guardan metadatos. ¿Cómo es que los lees? Bueno, los lees con un PySpark o puedes leerlos incluso solamente con un Hue y podrías leerlos también con mm, bueno, es un poco difícil leerlos con Redshift, pero tienen que estar metadateados. Los archivos tienen que estar metadateados, si no, no puedes leerlos. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros normalmente guardamos los archivos con tipos Parquet. Siempre son metadateados, sobre todo cuando hablamos de grandes cantidades de información. Ahora, tú me dirás, ya Carlos, ya, pero tú guardas el archivo tipo Parquet, lo lees y si quieres exportarlo, ¿cómo lo exportas, no? Bueno, lo puedes exportar fácilmente utilizando como digo, un Hue o por comandos de HDFS en la misma consola de Hadoop, ¿no? Lo otro es que podrías utilizar un lector de parquets. Podría ser el AWS Redshift o alguna base de datos analítica y poder leer archivos, ¿no? Manejo de archivos eh, por consola SQL y exportar las columnas si lo necesario a otro tipo de formato. Ahora, lo otro que también va a pasar es que ustedes procesen información, pero cuando ustedes procesan esta información, no van a ver como que, voy a procesar información de, no sé, un archivo
y es que el archivo se va a transformar en otro archivo, sino que ustedes están utilizando los metadatos, no el archivo, el metadato guardado en memoria del HFS. Eso hay que tenerlo en claro, porque a veces, una vez un compañero decía, oye, he modificado un archivo Parquet, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, has modificado lo que está en memoria del archivo Parquet, pero la información es recuperable, es totalmente recuperable, ya que siempre se guardan en diversos archivos. Ese es uno de los desafíos que mayormente se presentan en Big Data. Siempre traten de utilizar el ecosistema de Hadoop. Es barato, lo único que podría ser caro podría ser el procesamiento, porque ahí sí tienen que usar una escala Spark y buscar algún alojamiento de procesamiento, que podría ser un MR, por ejemplo, un AWS MR en caso de AWS, y utilizar el alojamiento con HDFS y Hadoop. Otro desafío, almacenar grandes cantidades. Por ejemplo, la solución distribuir a través de un gran grupo escalable de máquinas a bajo costo. Normalmente es el HDFS, el que tiene la información y la replica en diferentes particiones, ¿no? Bajo costo, commodity hardware. Garantiza que cada dato se repita sistemáticamente en varias máquinas para garantizar que siempre... Esto ya viene incluido en el HFS. Igual, si ustedes imagínense que no utilizan el HFS y utilizan una base normal para almacenar como, no sé, un S3 y información particionada en parquets, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Es que, bueno, no solamente centralicen la información en un solo sitio, sino en algún momento les comenté que con AWS ustedes pueden tener un backup, pero en otra zona, de tal forma que si una se ve siniestrada, pues tienen el backup automático de otra zona, ¿no? Trabajando ya en simultáneo. Entonces, eso podría ser también una solución. Hadoop es un sistema para gestionar grandes volúmenes de datos. Eso es lo que les decía, ¿eh? El ecosistema de Hadoop bueno, ya viene con toda esta estructura de commodity hardware. Básicamente es escalable y tiene todo el sistema de retribución y de sistemas distribuidos ya incorporado. Entonces, es uno de los más robustos y los que más se usan hoy en día, ¿no? Para Big Data al menos. Tenemos otro, el commodity hardware, es un dispositivo o componente, bueno, esto es para solución on-premise, que podría ser, tú almacenas en discos, en múltiples discos, y en cada uno de los discos puedes tener información y replicada en otros, ¿no? Básicamente es agregar más discos en caso que se requiera. Por eso aquí hablábamos de agregar más máquinas según sea necesario. Pero ahora, antes se usaba este tipo de desafío, o de este tipo de arquitectura de Big Data con Hadoop on-premise, y cada uno manejaba su servidor, ¿no? Ahora, esto te da cierta seguridad, pero creo que el Hadoop con cloud e incluirlo dentro de un ecosistema de alguna nube, hoy en día es más rentable que tener un on-premise, ¿no? ¿Por qué? Porque la escalabilidad es prácticamente horizontal. No tienes problema por escalar, tienes muchas facilidades con nube, e incluso las nubes te ofrecen respaldos automáticos donde puedas hacer cosas de forma automática y ya configurados, ¿no? Como tienes más seguridades y tienes múltiples facilidades que te ofrece la misma aplicación. Segundo. Oh, ya. Tengo también por acá otro desafío técnico
es la ingestión y procesamiento de flujos a un ritmo extremadamente rápido. Imagínense, ah, qué pasa con esas redes sociales, por ejemplo, que van transmitiendo información, pues su cantidad de usuarios van creciendo y creciendo y creciendo y siempre tienden hacia arriba, ¿no? Siempre hay más usuarios. Mientras más usuarios, más interacciones, más ingestión de procesamiento y más interacción del usuario generan más data, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un gráfico donde se ve que en el 2010 tenían pues cerca de 20 zettabytes. Imagínense, tan poca cantidad de usuarios y que finalmente ya tenían 20 zettabytes. Recuerden que el zettabyte está por arriba del petabyte. Entonces, bueno, es que las aplicaciones de redes sociales tienen que entender que eh, es a nivel mundial, no es a nivel no es a nivel de un país o de un sector, ¿no? Sino es a nivel mundial. Entonces, ya cuando hablamos a nivel mundial, hablamos de millones de personas, ¿no? Entonces, ya se vuelve eh, algo bastante complejo, ¿no? Entonces, el crecimiento, una curva totalmente acelerada hacia arriba y, por ejemplo, apuntábamos en que en el 2024 estamos cerca de 125, 130 zettabytes y que para el 2025 iban a ser 175 zettabytes. O sea, el crecimiento ha sido exponencial y más o menos estamos en un por 8 desde el 2010, ¿no? Que fueron el boom de donde nació Facebook y todo ello. Entonces, y eso creo que Facebook ya existía, porque en el 2009 yo me registré por primera vez y recién empezaba, poca interacción, ¿no? Pero había muy pocos usuarios, después fue un boom. Entonces, pero ¿cómo soportas tanta data que está constantemente llegando a tu sistema? ¿Cómo la procesas, no? Bueno, para ello, pues, supongo las redes sociales cuentan con una gran infraestructura para soportar tanta concurrencia de datos y lo que admiro, por ejemplo, de este tipo de procesamiento es que normalmente, imagínense ustedes, ven en AWS una concurrencia de mensajería de 50 mensajes. Pueden llegar 50 mensajes en simultáneo, pero el procesamiento lo haces, no sé, con una concurrencia de 10. Porque claro, es sumamente alto el procesar 50 en paralelo, entonces, bueno, procesas 10 en paralelo, ¿no? En un glue. Entonces, imagínense qué tanta capacidad debería de tener para procesar, no sé, Facebook, Amazon, Netflix, que procesan constantemente flujos de, por ejemplo, en Netflix, ¿no? ¿Qué procesa? Bueno, qué cosa estás viendo, qué cosa viste, qué cosa no viste, qué es lo que te gusta. Ellos, y tú ya viste una película, viste una serie, y ellos automáticamente les llega su algoritmo y están procesando ya qué sugerirte. Entonces, no solamente es cómo ingestan esa data, porque supongo que es un mensaje simple con el ID de la serie que estás viendo, pero ya por dentro están procesando ese ID y están sugiriéndote, según el gusto que has visto, algunas otras películas o algunas otras series. Por eso te dice, según como viste la película tal, o porque viste la película tal, te sugerimos esta otra película, ¿no? Ya viste es una película de dinosaurios, Jurassic Park, y te empieza a salir todo de dinosaurios, de ciencia ficción, ¿no? Entonces, ese procesamiento tan alto, ¿cómo es que lo llevan a implementar? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una solución es crear sistemas de ingesta escalables.
puede abrir un número ilimitado de canales para recibir los datos. Los datos se pueden guardar en colas. Entonces, ¿qué es Kafka? Ustedes se preguntarán, ¿qué es Kafka? ¿Por qué no lo mencionamos antes en los skills técnicos? Bueno, no se mencionó porque es parte de un skill técnico para Big Data. Kafka es un sistema básicamente de mensajería. No es un mensaje de texto literal, sino que es una aplicación. A ver, abre el buzón, digamos, ¿no? Abre el buzón y se prende como que si generara un ID, ¿no? Se genera un ID, Kafka genera un ID de su número telefónico, digamos. Vamos a ponerle número telefónico. Entonces, tu aplicación la direccionas a ese número telefónico. Cada vez que alguien clic a un botón, la vas a direccionar a ese número telefónico o ID de Kafka, ¿no? ¿Qué va a hacer Kafka cuando llegue ese anuncio, ese mensaje de que lo están llamando? Va a agarrar y va a ejecutar algo. Va a ejecutar algo. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace con un sistema de data streaming, ¿no? El data streaming normalmente funciona así. Llega al Apache Kafka el mensaje, la llamada, digamos, gatilla o ejecuta, recibe la llamada y una vez que ya recibe la llamada, ejecuta un proceso, ¿no? Con ciertos parámetros, porque normalmente cuando haces la llamada llegan ciertos parámetros, no sé, el ID de la persona que llamó y qué proceso ejecutó. Llega. Entonces, esa llamada ejecuta, según lo que te llegó, algún proceso. Ese proceso eh, lo que hace es ejecutar otro o simplemente el Kafka lo mandan a un sistema de colas que podría ser Apache Airflow, otro más del ecosistema Apache. Apache Airflow es una aplicación que lo que hace es, tienes un DAG, se llama DAG, es como el proceso que creas dentro de Apache Airflow, donde van a empezar a llegar todos los llamados que hagan desde al número telefónico de Kafka con un ID específico, ¿no? Empiezan a llegar. Una vez que llegan, se encolan, se empiezan a encolar en Apache Airflow. Tú puedes gestionar el sistema de colas para que se ejecute, no sé, dos, tres, cuatro, cinco en paralelo, ¿no? O la cantidad que tengas según tu servidor y se empiezan, y en Apache Airflow, tú ingresas un Python, probablemente puedes codificar un Python con el procesamiento que quieres realizar, o si gusta, simplemente lo usas para encolar y una vez que llega la ejecución, llamas a otro proceso para procesar la data, ¿no? Lo ideal sería que ahí se procesa la información, llamas a un Python y ejecutas el procesamiento y con lo mismo pues sale. Lo otro es que he visto procesos de data streaming de Apache, llega el mensaje, llega al Airflow, el Airflow solamente tiene como que un call a un Apache Spark con, con Scala, lo procesa y lo almacena en un Hadoop, ¿no? ¿Por qué lo procesa con Apache Spark? Por ser mucha información, porque lo trabaja con sistemas distribuidos. Entonces, eh, viendo el caso que estamos viendo, el desafío es cómo ingestas y cómo procesas un ritmo extremadamente rápido. No necesariamente llega el mensaje y ejecutas, sino que llega el mensaje y puedes encolarlo y luego vas liberando la cola según las ejecuciones. Claro que sería un problema que ustedes tengan una alta demanda de procesos que empiezan a llamar, a llamar, a llamar y tu cola sea pues de, no sé, de 5 en 5, digamos, ¿no? Entonces se genera un tráfico alto, puede haber un exceso de memoria por todos los procesos en cola. Entonces,
podrías tener un problema en el procesamiento, ¿no? Por eso hay que evaluar también cómo es la infraestructura, cómo es la arquitectura que usan para este tipo de procesamiento. Pero yo en particular lo que hago es Kafka, eh, un Apache Airflow para que para que no llegue una alta concurrencia. ¿Por qué? Porque tú puedes controlarlo. Tú puedes controlar cuando los procesos están encolados, pero no puedes controlar la cantidad de llamadas. Tú puedes tener muchas llamadas, pero esas tantas llamadas que puedes tener en demanda pueden saturar tu servidor. Entonces, ¿cómo lo controlas? Por medio de colas, ¿no? Lo controlas y yo quiero que sea, no sé, 50 en 50 y que se ejecuten. Total, el llamado al procesamiento va a ser más ordenado. Puedes generar que se ejecuten de 50 en 50 cada, no sé, pues 5 minutos o 3 minutos que demora el procesamiento de tu data, ¿no? Y tu flujo va a fluir, ¿no? Entonces hay que evaluar bastante el tema de cómo está orquestado nuestro flujo de datos y procesamiento para que pueda fluir sobre todo y no se te caiga en caso de que haya mucha información llegándote a nivel de mensajerías al Kafka, ¿no? Entonces, Apache Kafka, en resumen, nos sirve para mensajería de procesos, ¿no? Es un número o un ID que se genera, normalmente es una especie como un host, una cosa así, a las que ustedes van a llamar y este va a recibir el mensaje y va a empezar a gatillar lo siguiente, ¿no? Entonces, es un sistema popular de ingesta. Lo que haya detrás del sistema Apache Kafka va a depender mucho de cómo ustedes lo quieran orquestar. Ahora, si tienen su nivel de procesamiento muy alto y puedan procesar altas concurrencias de datos, pues de Kafka al procesador nomás, ¿no? Al procesamiento de datos, sin miedo al éxito, como dicen. Pero hay mucho riesgo de que, no sé, tengas una alta demanda y pues ya no lo puedas controlar, ¿ya? Porque con Kafka no puedes controlar ese tema de mensajería, ¿no? Entonces, van por ahí. Manejar una variedad de formas y funciones de datos. Entonces, ¿cómo manejas varias funciones de datos? Almacenarlos en estructuras planas o relacionales tradicionales será demasiado poco práctico, antieconómico y lento. Acceder requiere diferentes capacidades. Claro, o sea, si ustedes guardan información eh, de esta forma, como se puede ver acá, libros, autor, o sea, vas a tener como que mucha dependencia por detrás, porque tienes el libro, vas a tener una entidad que agrupe al autor con los libros, vas a tener el préstamo y el estudiante. El estudiante se relaciona ¿cómo se relaciona con el libro? Cuando se hace un préstamo. Entonces, se vuelve ya una, una estructura básicamente, un modelado relacional clásico y ya no se vuelve tanto un modelo, digamos, analítico, ¿no? Es básicamente un sistema relacional clásico, el cual es complejo para hacer un query, por ejemplo, de validar información, es complejo. Ahí lo que yo les recomendaba era básicamente eh, yo trabajo, por ejemplo, con el sistema estrella en analítica, el cual establezco tipos de datos, depende de básicamente características de datos, ¿no? Por ejemplo, clientes, dominio de clientes, dominio de productos, dominio de ventas, dominio, no sé, de, de productos, de ventas, depende del rubro en el que estén, ¿no? Hay muchas formas de organizar la información. ¿Cómo manejamos variedad de formas, funciones de datos, sistemas no relacionales? Bueno,
¿Qué sucede cuando ustedes tienen este tipo de casos en el cual no solamente el caso relacional que han visto, sino que reciben, cuando habla de variedad, en este caso, es que reciban demasiados tipos de datos diferentes para formar un solo análisis, ¿no? Por ejemplo, tengo un Excel, tengo un archivo JSON y tengo una base de datos relacional, la cual los tres guardan información solamente que son extraídos de sistemas diferentes. Un sistema web exporta, bueno, tiene un servicio web que se consume por, no sé, pues por microservicios y puedes utilizar la API de la web para poder eh, traer resultados, ¿no? Entonces, uno es archivos, por ejemplo, por medio de APIs, retornos a estructuras tipo JSON. Otro podría ser una base de datos relacional y otro podría ser, no sé, un archivo Excel que te digan, bueno, las ventas están en el Excel porque fueron exportadas del sistema de ventas, los clientes los puedes sacar de la API y tienes pues en la base relacional vas a tener, no sé, los vendedores, ¿no? La base de datos de vendedores. Pero sí, tú puedes relacionar por aquí, puedes hacer acá, ¿no? Entonces tienes múltiples variedades de formas. ¿Qué se recomienda? Un sistema no relacional, uno, por el tipo de datos que tienes. Tienes bases de datos estructuradas, puedes transformarlas simplemente a tipo JSON o puedes, si es que tu archivo JSON de tu API no es muy complejo, transformarlo a estructurado que converse con el CSV o con el Excel y la base de datos estructurada y trabajar con un archivo, con una base de datos estructurada o en todo caso trabajan con un sistema no relacional, ¿no? Que básicamente son las bases de datos no SQL. En este caso se menciona la Apache HBase que maneja, tiene la misma, básicamente la misma funcionalidad que un Cassandra, que un MongoDB y finalmente pues tiene bastante simple y es open source, ¿no? Así que ahí justamente se menciona HBase de Apache y Cassandra son dos sistemas de bases de datos no SQL más conocidos. Bueno, dentro del ecosistema de Java, de Apache, está el HBase, ¿no? Pero en otros casos está el Cassandra y está el MongoDB, que básicamente también son conocidos. Así que tienen esas opciones. Mm, Después tenemos procesamiento de grandes cantidades de datos. Esto es muy importante. Este es muy importante porque, bueno, se los había mencionado antes cuando hablamos de skills técnicos y cómo funciona Spark por detrás. Aquí, por ejemplo, eh, el procesamiento de grandes cantidades de datos. ¿Qué pasa cuando ustedes en una consola de SQL hacen un, no sé, un select asterisco from, una tabla, no sé, ventas? Va a suceder que en la consulta va a ir a un mismo bloque y se va a ejecutar, no sé, en secuencia, ¿no? El SQL es una secuencia de pasos, ¿no? Entonces, todo se va a ejecutar ahí. Este proceso puede tomar, no sé, 3 minutos y te va a dar el resultado. En ingeniería de datos con Spark, ya sea con Scala Spark o PySpark o Snowpark en el caso de Snowflake, trabaja con procesamiento en paralelo. Por debajo trabaja con sistemas distribuidos o lo que podría llamarse también un MapReduce en, en procesamiento de datos. El MapReduce no es más que tu sentencia, en el mismo ejemplo, la sentencia SQL, select asterisco from, tabla de ventas, entra a una cajita donde en la caja se distribuye.
a diversos nodos esclavos, digamos, y va a procesar la información. ¿Qué es lo que va a procesar? La misma consulta la va a repartir en metadata, la va a operar y finalmente todo lo va a volver a juntar. Es la forma más funcional de explicarlo, ¿no? Todo lo va a volver a juntar y mostrarte un mismo resultado. La única diferencia es que aquí es secuencial y puede ser una serie de pasos si duró 3 minutos, y aquí como es un solo paso, pero distribuido, todos ejecutándose en el mismo tiempo, aquí puede durar 10 segundos y sale la respuesta, ¿no? Entonces, ¿quién trabaja en Carlos con MapReduce? Bueno, fácil. Todos los que trabajan con Spark y Hadoop son los que trabajan con MapReduce. Ellos trabajan con procesamiento en paralelo. Ahora, cuando hablamos de procesamiento en paralelo, normalmente se usa para mover grandes cantidades de datos desde el almacenamiento al procesador. Consumiría una enorme capacidad de red y ahogaría la red. Claro, imagínense ustedes en su computadora, agarren un ejemplo, un archivo de, no sé, 1 millón de registros en un Excel, no, ni siquiera en un Excel, en una base de datos, 1 millón de registros, y traten de procesar el SQL y hacer, no sé, un select y un cálculo y vean cuánto tiempo se toma. Y agarren un PySpark en Python en su máquina, hagan el mismo cálculo con PySpark y vean cuánto tiempo toma. Y van a ver la diferencia. Incluso podrían agarrar el mismo Python y ejecutar uno con PySpark y otro simplemente con una consulta de SQL Alchemy, ¿no? Que es una librería para ejecutar SQL. Entonces, ahora, ustedes dirán, pucha, pero 1 millón lo procesará mi máquina. Es muy probable que sí, o es muy probable que no, dependiendo de cuántas columnas tenga su data, dependiendo mucho de eso. ¿Por qué? Porque va a ser ciertos pasos y podría ser un poco complejo. Yo, por ejemplo, traté de procesar, ¿cuántos millones fueron? Creo que fueron 14 millones en una máquina del Core i7 de 16 gigas de RAM y 512 de disco sólido. Tenía un Snowpark, que es básicamente Spark con Snowflake en un Python. En mi máquina local no se pudo procesar. No se pudo procesar 16 millones. ¿Qué sucede? Que normalmente tú lees la fuente y Python lo que hace es alojarla en tu memoria. Si tú la alojas en tu memoria, pueden ser muchos gigas. O lo otro es que simplemente, pues no, o sea, sí o sí lo tienes que alojar en tu memoria. Lo otro es que vayas leyendo le llaman chunk, tu información particionada en lotes, digamos, de, no sé, 32.000, 32.000, 32.000, se vaya leyendo y vaya tomando un resultado de cada uno, ¿no? Pero no es lo óptimo. Entonces, es dependiendo mucho en dónde lo están ejecutando, en qué entorno. Y el ejemplo iba porque el problema aquí es cómo procesamos grandes cantidades de datos, ¿no? Si bien es cierto, sabemos de la tecnología que podría procesarlo, pero ¿dónde lo hacemos? ¿No? ¿Dónde puedo ejecutar ese tipo de procesamiento? Entonces, ahí entra un tema bastante interesante y es mover el procesamiento al lugar donde se están almacenando los datos. Claro, normalmente tú guardas los datos en una base de datos o puedes estarlo guardando en un HDFS, ¿no? Entonces, el procesamiento lo tendrías que hacer en el mismo queue o
Si vas a tener los, no sé, los 14 millones, pues cárgalo a una base de datos y después en la misma base de datos haces las consultas necesarias, ¿no? Distribuya la lógica de la tarea en todo el conjunto de máquinas donde se almacenan los datos. Aquí justamente está lo que les explicaba, mira, el MapReduce. ¿Qué cosa es el MapReduce? Ingresa la información y toda esta información que está ingresando se reparte. De tal forma que cuando primero se reparte, se hace como que se divide la información, ¿no? Se ordena y finalmente se junta todo para poder mostrar la información resultante, ¿no? Normalmente se utiliza para hacer ciertos cálculos y análisis con grandes volúmenes de datos. Entonces, ahí es donde aplicamos el MapReduce. Claro, ¿y por qué aplicaría MapReduce para poder mostrar simplemente un select asterisco from? Porque el MapReduce normalmente se usa para hacer cálculos, análisis. No necesitarías hacer un select asterisco from, porque la data ya la tienes lista. Pero si quisieras hacer algún cálculo, ahí sí deberías utilizar este tipo de tecnología, ¿no? Las máquinas trabajan en paralelo en los datos que se le asignan. Así es, así como les mostré el anterior gráfico, trabajan de esta forma. Eso lo van a poder ver en un Hadoop. Esto lo pueden ver en un Hadoop, en una escala. En escala con Spark o un PySpark, ustedes por detrás pueden, o sea, no, esto no se ve, pero de esta forma trabaja. En Scala y Spark creo que sí te imprime en consola cuando está aplicando un MapReduce, pero no te muestra el PySpark, por ejemplo, con un Jupyter, no te muestra este tipo de cómo está procesando en consola, sino Scala sí te muestra. Un proceso de seguimiento consolida los resultados intermedios y entrega los resultados finales. Bueno, eso es lógico. MapReduce, inventado por Google, es la tecnología más conocida para el procesamiento en paralelo. Esto es muy cierto. El que inventó el MapReduce es Google. Básicamente en GCP, BigQuery trabaja por detrás de forma ya por default con MapReduce para poder analizar información. Y por eso es que la respuesta de GCP con BigQuery es sumamente rápida, sobre todo para análisis de información. Es muy alto su nivel de procesamiento. Luego tenemos algunos desafíos, pero ya aplicados a las Vs de Big Data. Por ejemplo, a ver, el desafío en volumen. ¿Cuál es el volumen? El evitar el riesgo de la pérdida de datos por falla de la máquina en grupos de máquinas de productos básicos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes imagínense que guardan información en una máquina y por la cantidad de información que tienen, imagínense que la máquina falla, pues ya pueden perder toda la data, ¿no? Entonces, lo ideal es replicar en segmentos de datos en múltiples máquinas. Es decir, un nodo maestro realiza un seguimiento de la ubicación del segmento, ¿no? Ya esto es a lo que trabaja con nodos maestros y nodos esclavos. Esa es la tecnología básicamente HDFS. HDFS trabaja con información distribuida. Eso es algo que les había comentado en una de las diapositivas. Me parece que es en la diapositiva 4 o 5, donde les mostraba el, el esquema donde está por bloques, ¿no? En un bloque se guarda un metadato, pero también se replica en otro bloque, de tal forma que cuando tú analizas la información, puedes encontrarlo en cualquier bloque, ¿no? Y no la vas a perder. Entonces, eso es
la solución correcta es guardar la información en un HDFS, sobre todo cuando hablamos de volumen de datos. ¿Cuál es el desafío en volumen y velocidad? En volumen y velocidad es evitar la obstrucción del ancho de banda de la red al mover grandes volúmenes de datos. Bueno, sí, habíamos comentado que cuando hablamos de volumen, hablamos de grandes volúmenes de datos, ya, pero ¿cómo los procesamos? Muchas veces eh, el entorno en el que ejecutamos consultas, o sea, nosotros queremos leer información de, de una fuente, digamos, no sé, de un Snowflake, o no, de un S3, con donde se guarda 10 millones de registros y lo queremos leer con un Redshift porque, bueno, se nos ocurrió pues leer con Redshift porque es la herramienta que tenemos a disposición. Bueno, se va a hacer súper complicado a pesar de que ustedes le apunten a la ruta y esté todo configurado, pues se va a hacer lento. ¿Por qué? Porque ustedes deberían tener ambos, tanto la data como la consulta y el procesamiento, debería estar ambos en la misma, en el mismo entorno. Entonces, a qué se recomienda cuando tenemos tanta variedad de datos y tanta información que lo guardes en un HDFS de Hadoop y que, ¿por qué HDFS? Uno, confiabilidad, puedes realizar el seguimiento. Dos, puedes tener el tema de las réplicas por bloques. Y tres, porque Hadoop es un ecosistema hecho para grandes cantidades de datos, para el procesamiento de datos. Entonces vas a tener velocidad. ¿Por qué? Porque en este almacenamiento vas a poder leer los archivos, la data, con un MapReduce. Entonces, eh, básicamente dice, ¿no? Mueve la lógica de procesamiento donde se almacenan los datos, administrar usando algoritmos de procesamiento en paralelo que la tecnología MapReduce. ¿Quién tiene MapReduce? Fácil, Hadoop. Entonces, ahora, ¿cómo reciben información? Imagínense, uno de los casos que habíamos comentado es eh, con Kafka, ¿cómo hacemos cuando se transmite mucha información y necesitamos volumen, tenemos mucho volumen y velocidad? Pues ahí podemos armar como que un pequeño flujo para el encolamiento de procesos, ¿no? ¿Para qué? Para que la información que nos vaya llegando vaya fluyendo. Entonces, también hay que considerar cómo vamos a recibir la data cuando no tenemos la data almacenada y sea en un mismo entorno. La variedad, un desafío con variedad, almacenamiento eficiente de objetos grandes y pequeños. Es decir, tú puedes tener múltiples fuentes de datos. Como les dije, pueden tener APIs, pueden tener Excels, pueden tener, no sé, bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales, pueden tener muchas cosas, pueden tener incluso hasta objetos como son videos o simplemente una carpeta llena de videos y que quieran trabajar la metadata, ¿no? Entonces ya ahí tienen ustedes que trabajar con diferentes tipos de datos. Ahí hablamos de variedad, cómo es el almacenamiento eficiente de objetos de grandes y pequeños. Entonces, base de datos en columnas usando el formato de valores keypart. ¿Qué quiere decir? Que utilicemos el formato JSON, pero con un solo nivel de esquema, ¿no? Básicamente utilizas, no sé, normalmente han visto que el JSON tiene la estructura, una llave, abres una llave y tienes una llave, un key, ¿no? Un valor de campo. El valor de campo y su value, que le llaman el key part. Entonces, así vas a tener muchos dentro del mismo elemento. Cuando cierras el corchete, pues tendrás otro elemento y así sucesivamente. Entonces, normalmente cuando tienes diferentes tipos de datos,
como les había dicho, hay dos formas, ¿no? La primera es o adecuas todo, depende de qué tipos de datos tengas también, adecuas todos los tipos de datos a datos estructurados o adecuas todos los tipos de datos a datos no estructurados. Si tienes obviamente un archivo JSON y quieres consumir una API que te retorna una estructura JSON, obviamente, ¿por qué lo pasarías a datos estructurados si no trabaja con una base de datos no relacional como es un HBase, un Cassandra, un MongoDB, ¿no? Pero si tienes fuentes de datos relacionales y quieres procesar información a otra estructurada, que diga base de datos relacionales, estructurada, y quieres, ¿para qué lo vas a pasar a un formato JSON y a una base de datos no relacional cuando ya lo tienes estructurado y listo? Podrías seguir trabajando con un warehouse, ¿no? Entonces, ahí también depende de qué tipo de variedad de datos tengan. Por último, el desafío de velocidad es la supervisión de transmisores demasiado grandes para almacenar datos, ¿no? Entonces, aquí es justo lo que les comentaba con el tema de procesamiento de datos. No necesariamente tenemos que procesar cada vez que, imagínense que tienen datos streaming, lo tienen con un Kafka y qué tan rápido vas a procesar los datos cada vez que te llega. Imagínate que cada 2 segundos te llega un mensaje de Kafka y Kafka gatilla tu procesador, ¿no? A tu motorcito, digamos, de procesamiento. Entonces, ¿qué va a suceder? Kafka va a recibir mensaje y gatilla. 2 segundos, recibe mensaje, gatilla. Recibe mensaje, gatilla. Y así vas a estar durante 1 hora, digamos. O sea, vas a tener 30 ejecuciones, no más, no sé, como 3.600 ejecuciones en 1 hora o 1.800 ejecuciones en 1 hora. ¿Y cómo es que tu procesamiento lo va a soportar? Porque tu procesamiento no va a durar 2 segundos. Puede durar, no sé, depende de la cantidad de información, podría durar, no sé, 5, 10, 20 segundos, 30 segundos mientras levanta el clúster, ¿no? Entonces, o a menos que tengas un clúster prendido siempre y tu puerta económica pues sea muy amplia, entonces, pues bien, ¿no? Pero mientras no, tendrías que tener un clúster apagado mientras se prende y le da soporte y procesamiento a todos los mensajes que te han llegado. Puede que cada uno te pueda tomar, no sé, 1 minuto, digamos, y entre 1 minuto ya almacenaste y estás procesando 30 en paralelo, ¿no? Teniendo en cuenta que cada vez que se ejecuta uno más, el performance del clúster se está disminuyendo y se hace más lento. Entonces, lo recomendable, ¿qué cosa es? El Kafka a una cola, la cola la puedes controlar y que se ejecuten N que tú quieras en paralelo y puedes procesar con Spark, porque Spark tiene la tecnología la que puede procesar en paralelo y puede transmitir y la información sumamente rápido, ¿no? Entonces, eh, tú necesitas más que la velocidad de cómo recibas el mensaje, es la velocidad de cómo tú orquestes y cómo configures tu método de procesamiento, ¿no? Podría ser muy rápido que recibas la información, pero la estás entregando muy lenta, entonces, bueno, es porque tu performance puede estar muy baja o tu concurrencia de tareas y de procesamientos pues está muy alta, ¿no? Entonces, ahí es un tema de balance, configuración, ver arquitectura, básicamente. Entonces, bueno, espero que la clase pues se haya entendido y que todo esté claro. Si tienen alguna duda, es el momento para hacerla.
eh, una vez más comentarles, pues, esta ha sido la clase de hoy. El tema número 6, aplicaciones de Big Data. Espero que a lo largo del curso ustedes hayan podido adoptar todos los conceptos, los skills técnicos, funcionales, puedan haber adoptado también algunos conceptos de Big Data, algunas aplicaciones, puedan haber entendido bien los roles del ingeniero de datos, cómo es que él se desarrolla en el ámbito del día a día del ingeniero de datos, eh, algunos temas más que hemos tocado. Hemos hecho pues bastante interacción con tema de preguntas, hemos tratado de resolver todas las preguntas necesarias y que se han ido presentando a lo largo del curso. Además que hemos visto algunas aplicaciones también en los ámbitos que vemos en el día a día, como transportes, comunicaciones, salud y algunas propuestas que también podrían llevarse y Dios quiera la puedan ejecutar de tal forma que podrían contribuir con algún espacio de salud, quizás implementar algún modelo. Y bueno, espero haber cumplido con la expectativa del curso en llevarlos a los conceptos puntuales de lo que es la ingeniería de datos, ayudarlos también, haberlos ayudado en la definición de la ruta, de los conceptos y pues toda la información que ha estado básicamente puesta en cada una de estas láminas que los ayude a tomar las decisiones correspondientes y que los ayude a ser mejor, presentar mejores soluciones, ¿no? Entonces, eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho la atención al curso y el interés que le han brindado. Si tuvieran alguna duda adicional, voy a estar todavía por aquí conectado y le doy pase a la coordinadora. No olviden, por cierto,